Bienvenido a Crónicas de la Psique, el espacio donde nos sumergimos sin miedo en los laberintos de la mente humana. Hoy te invitamos a un viaje profundo, a una expedición hacia el núcleo de tu ser, hacia una fortaleza interior que quizás no sabías que poseías. Quiero que te detengas un momento y respires, y mientras lo haces pregúntate con honestidad: ¿alguna vez has sentido el peso agotador de intentar agradar a todo el mundo? Esa sensación punzante de que, sin importar cuánto hagas, cuánto te esfuerces o cuánto cedas, nunca es suficiente. Es el dolor sordo de la complacencia, el de vivir en una performance constante, actuando en un escenario para una audiencia que parece nunca aplaudir con el corazón. Te conviertes en un eco de las expectativas de otros, tu voz original perdida en un coro de demandas ajenas. Este sentimiento, esta dolorosa sensación de insuficiencia y de invisibilidad, es una epidemia silenciosa en nuestro mundo moderno. Vivimos en una búsqueda frenética de validación externa, mendigando me gustas en pantallas frías, buscando aprobaciones en miradas ajenas y anhelando reconocimientos que, como un espejismo en el desierto, se desvanecen al acercarnos, dejándonos más sedientos y más vacíos que antes. Moldeamos nuestra personalidad para encajar en moldes prefabricados que nos aprietan el alma. Nos ponemos máscaras para ser aceptados en fiestas a las que no queremos ir. Y en el proceso, la persona que éramos, esa que soñaba y reía con libertad en la infancia, se convierte en un extraño. Pero, ¿y si te dijera que la solución no es esforzarte más por ser aceptado? ¿Y si el camino hacia una vida auténtica, plena y con un significado inquebrantable residiera en hacer exactamente lo contrario? ¿Y si la clave de la verdadera libertad y de la conexión profunda estuviera en volverte, en un sentido poderoso y transformador, inalcanzable? No me malinterpretes. Esto no es una apología de la arrogancia, del egoísmo o del desdén. No hablamos de construir muros de piedra para aislarte del mundo, sino de cultivar un jardín interior tan fértil y soberano que ya no necesites mendigar flores en los jardines de otros. Hablo de una transformación tan radical que te eleve por encima del ruido ensordecedor de la validación externa, de forjar una soberanía interior que te haga inmune a la manipulación sutil y al juicio superficial. Hablo de un proceso que el brillante y pionero psiquiatra suizo Carl Gustav Jung denominó individuación. Este es el viaje épico para convertirte en quien realmente estás destinado a ser, más allá de la familia, la cultura y la sociedad. Y cuando te embarcas en él, lo que sucede es mucho más profundo, misterioso y revolucionario de lo que jamás has imaginado. Prepárate, porque hoy vamos a desentrañar, paso a paso, lo que realmente ocurre cuando te vuelves inalcanzable. Para entender el destino de este viaje, primero debemos tener el coraje de cartografiar el territorio del que partimos, el dolor que nos mantiene anclados. Jung nos enseñó un concepto fundamental. Todos poseemos una sombra. Imagínala como un vasto y oscuro continente dentro de tu propia psique, un sótano olvidado en la casa de tu alma. A este sótano hemos desterrado, a lo largo de toda nuestra vida, todo aquello que consideramos inaceptable, vergonzoso o peligroso. Nuestros miedos más irracionales, nuestras inseguridades más profundas, nuestros celos, nuestra envidia, nuestros deseos prohibidos, nuestras heridas no cicatrizadas, nuestra capacidad para la crueldad. Todo reside allí, en la sombra. No nacemos con esta división. Un niño pequeño expresa su ira, su alegría y su tristeza con total libertad. Pero pronto aprende que para ser amado, para recibir el cuidado y la aprobación de sus padres y de la sociedad, debe ser bueno, obediente, tranquilo, agradable. Así, con cada "no llores", "no te enfades", "eso no se hace", comenzamos a construir lo que Jung llamó la persona. La persona es nuestra máscara social, nuestro avatar público. Es la versión de nosotros mismos que presentamos al mundo. Una versión cuidadosamente editada, pulida y optimizada para el consumo social. Es el profesional competente, el amigo leal, el hijo obediente,
El problema no es tener una persona, es necesaria para funcionar en sociedad. El problema grave es cuando confundimos la máscara con nuestro verdadero rostro. Y aquí, en esta confusión, yace la raíz de un sufrimiento inmenso y generalizado. Cuando vivimos exclusivamente a través de la persona, operamos desde una desconexión constante. Anhelamos desesperadamente ser amados por lo que somos en nuestra totalidad, pero solo nos atrevemos a mostrar una fachada. Este anhelo insatisfecho se manifiesta como una sensación crónica de vacío, de fraude, como el síndrome del impostor. En el fondo de nuestra mente, una pregunta nos atormenta. Si la gente viera mi verdadero yo, con toda mi oscuridad y mis contradicciones, ¿aún me querrían? ¿Aún me aceptarían? Este es el miedo cerval al rechazo, un miedo existencial que nos mantiene prisioneros en una cárcel de autoexigencia, complaciendo a los demás a costa de nuestra propia alma, de nuestra propia energía vital. Piensa en esas situaciones, quizás hoy mismo, en las que te has sentido completamente agotado, resentido por dar demasiado de ti y recibir migajas a cambio. Piensa en las veces que has silenciado tu opinión en una reunión por miedo al conflicto, o has dicho sí a un favor cuando todo tu ser gritaba no. Cada una de esas concesiones es un tributo que pagas al miedo, un trozo de tu autenticidad que sacrificas en el altar de la aceptación ajena. Vives en una jaula dorada de conformidad. Es cómoda, es segura, las reglas son claras, pero es una jaula. Y aunque la puerta no tiene cerrojo, el miedo a lo que hay fuera, a lo desconocido, a la posibilidad del juicio, te paraliza. Este dolor, esta angustia existencial de no ser visto en tu totalidad, es el primer llamado a la aventura de la individuación. Es la psique, en su infinita sabiduría, gritando desde las profundidades, «Basta, hay mucho más en ti de lo que te atreves a mostrar. Hay un universo entero detrás de esa máscara». Y es aquí, en el reconocimiento de este dolor, donde comienza el verdadero viaje. Volverse inalcanzable, en su sentido más noble, no es construir una fortaleza impenetrable, sino tener el coraje de un arqueólogo del alma para descender a tus propias profundidades. Es un acto de introspección radical, de encender una antorcha y mirar a la cara a esos aspectos de ti mismo que has mantenido encadenados en la oscuridad. Este es el famoso trabajo con la sombra, y es, sin lugar a dudas, la etapa más desafiante, aterradora y, en última instancia, más liberadora de todo el proceso de individuación. Jung acuñó una frase de una sabiduría inmensa: aquello a lo que te resistes, persiste. Mientras sigas negando tu sombra, mientras finjas que no existe, esta te controlará desde el inconsciente. Se manifestará en arrebatos de ira descontrolada, en una autocrítica feroz que te sabotea, en inexplicables estados de melancolía. Y lo más importante, se proyectará en los demás. La proyección es un mecanismo de defensa por el cual atribuimos a otros los rasgos que no podemos aceptar en nosotros mismos. ¿Te has fijado en cómo ciertas personas te irritan profundamente, casi de forma visceral, sin una razón lógica aparente? A menudo, lo que nos enoja, nos repele o incluso nos fascina de forma negativa en los demás son aspectos no reconocidos de nuestra propia sombra. Vemos en ellos la arrogancia que no nos permitimos sentir, la pereza que reprimimos con una ética de trabajo compulsiva, la vulnerabilidad que consideramos una debilidad inaceptable. El trabajo con la sombra requiere una honestidad brutal, una que la mayoría de la gente evita durante toda su vida. Implica sentarse en silencio y hacerse preguntas incómodas. ¿Qué es lo que más juzgo en los demás y por qué me afecta tanto? ¿Qué rasgos me avergüenzan profundamente de mí mismo? ¿Qué impulsos o fantasías reprimo con más fuerza? ¿En qué situaciones me siento como un niño herido? Requiere la humildad de un sabio para reconocer que no eres solo luz, sino también oscuridad, que dentro de ti, el héroe y el villano coexisten. Y aquí está la paradoja transformadora que cambia las reglas del juego, cuando te atreves a mirar tu sombra, a nombrarla, a escuchar su historia.
Y finalmente, a aceptarla como parte de ti, ésta pierde su poder destructivo sobre ti. Imagina a un rey que ignora la existencia de un dragón furioso en las mazmorras de su castillo. El dragón, hambriento y desatendido, ruge, sacude los cimientos, provoca grietas en los muros y aterroriza a los habitantes del reino. El rey puede intentar reforzar las paredes, poner música más alta para no oír los rugidos, pero el miedo y la inestabilidad siempre estarán presentes. La única solución verdadera es que el rey tome una antorcha, baje las escaleras polvorientas hacia las mazmorras y mire al dragón a los ojos. Al hacerlo, para su sorpresa, el rey descubre que el dragón no buscaba destruir el reino, sino ser reconocido. Una vez que el rey dialoga con él y lo integra en la vida del castillo, el poder del dragón, su fuego y su fuerza se convierten en el mayor activo del rey. De la misma manera, al integrar tu sombra, recuperas una inmensa cantidad de energía psíquica que antes gastabas en el agotador trabajo de la represión. La ira reprimida, una vez reconocida y entendida, puede transformarse en una poderosa asertividad para defender tus límites. El miedo, una vez confrontado, puede convertirse en prudencia, en sabiduría y en coraje. La tristeza, cuando te permites sentirla plenamente, puede abrir las puertas a una profunda empatía y compasión por el sufrimiento ajeno. Dejas de proyectar tus demonios en los demás y comienzas a hacerte cargo de tu propia totalidad. Este proceso te vuelve inalcanzable, en un sentido muy práctico. Ya no eres fácilmente manipulable a través de la culpa o la vergüenza. Cuando has aceptado tus propias imperfecciones, las críticas de los demás pierden su veneno. Si alguien te llama egoísta y tú ya has reconocido y trabajado tu propio egoísmo, su comentario ya no te desestabiliza, simplemente lo observas. Te vuelves íntegro, y una persona íntegra no necesita la aprobación externa para sentirse completa. Es un escudo forjado en el fuego del autoconocimiento. Una vez que hemos comenzado el valiente diálogo con nuestra sombra, Jung nos introduce a otra capa fascinante y compleja de la psique: los arquetipos del anima y el animus. Estos representan las cualidades contrasexuales que todos llevamos dentro. El anima es la energía femenina interior en la psique de un hombre, y el animus es la energía masculina interior en la psique de una mujer. No tienen nada que ver con la orientación sexual, sino con arquetipos de energía psíquica. En un hombre, el ánima se manifiesta como la capacidad para la relación, la conexión emocional, la intuición, la creatividad, la receptividad y la conexión con la naturaleza y el alma. En una mujer, el animus representa la lógica, la asertividad, el pensamiento estructurado, la capacidad de acción en el mundo exterior, el coraje y la conexión con el mundo de las ideas y el espíritu. El problema, como siempre, surge cuando estos arquetipos internos son inconscientes y no están desarrollados. Cuando esto ocurre, los proyectamos de forma masiva en las personas del mundo exterior, especialmente en nuestras parejas románticas. ¿Conoces la experiencia de la fascinación inmediata, del amor a primera vista, que te barre como un huracán? Según Jung, lo que sucede a menudo en esos casos es que proyectamos nuestra ánima o animus en otra persona. Nos enamoramos no de la persona real, con sus complejidades y defectos, sino de la imagen idealizada de nuestra propia alma que vemos reflejada en ella. Esto nos vuelve increíblemente vulnerables y dependientes. Buscamos desesperadamente en la pareja aquello que nos falta integrar en nosotros mismos. Un hombre desconectado de su ánima, quizás educado en un entorno donde se le enseñó que los hombres no lloran, puede buscar obsesivamente una mujer que sea pura emoción, creatividad y sentimiento, esperando que ella complete su vida y le dé un sentido que él no puede encontrar por sí mismo. Se vuelve dependiente de ella para sentir. Por otro lado, una mujer con un animus no desarrollado o negativo, quizás educada para ser pasiva y complaciente, puede sentirse atraída por hombres autoritarios o dogmáticos,
buscando en ellos una dirección y una estructura que ella no se siente capaz de generar. Cede su poder de decisión y su voz. Volverse inalcanzable, en este contexto, implica el delicado y profundo trabajo de retirar estas proyecciones. Es un llamado a unirte en matrimonio contigo mismo, a desarrollar esas cualidades internas por tu cuenta. Para un hombre, significa tener el coraje de cultivar su sensibilidad, de aprender a identificar y expresar sus emociones, de confiar en su intuición, de explorar su lado creativo, sin necesitar a una mujer que sea el único vehículo para ello. Para una mujer significa desarrollar su pensamiento lógico, su asertividad, su capacidad para tomar decisiones y estructurar su propia vida, sin necesitar a un hombre que le diga qué hacer o quién ser. Este es el matrimonio alquímico interior, la coniunctio oppositorum de la que hablaban los antiguos alquimistas, una metáfora que Jung utilizó brillantemente para describir la unión de los opuestos dentro de la psique. Cuando un hombre integra su ánima, no se vuelve menos masculino, sino que se convierte en un hombre más completo, más sabio, más equilibrado, capaz de una intimidad y una relación mucho más profundas y auténticas. Cuando una mujer integra su ánimus, no se vuelve menos femenina, sino que se convierte en una mujer más poderosa, más independiente, dueña de su propio destino, y con una claridad de propósito asombrosa. Esta integración te vuelve inalcanzable para las relaciones basadas en la dependencia neurótica y la necesidad. Dejas de buscar a alguien que te complete, porque ya estás en el proceso de completarte a ti mismo. En su lugar, buscas a alguien con quien compartir tu plenitud. Tus relaciones se transforman radicalmente, dejan de ser un intento desesperado por llenar un vacío interior y se convierten en un encuentro sagrado entre dos individuos soberanos que eligen caminar juntos, no porque se necesiten, sino porque se eligen desde la libertad. La atracción que ejerces ya no es la del alma necesitada, sino la del ser completo, y esto es infinitamente más magnético, saludable y duradero. A medida que avanzamos en este arduo pero gratificante camino de la individuación, integrando nuestra sombra y retirando las proyecciones del anima y el animus, algo extraordinario y sutil comienza a suceder. El centro de gravedad de nuestra personalidad empieza a desplazarse. Durante la mayor parte de nuestras vidas, hemos estado gobernados por el ego. El ego, en la psicología junguiana, no es simplemente la arrogancia, es el centro de nuestra mente consciente, el yo con el que nos identificamos, el gestor de nuestra vida diaria. Es la parte de nosotros que dice, yo pienso, yo siento, yo quiero. El ego es como el rey de un pequeño reino que cree gobernar el mundo entero, sin ser consciente del vasto e inexplorado continente del inconsciente que se extiende más allá de sus fronteras. La individuación es, en esencia, el proceso de una revolución pacífica dentro de la psique. Es el proceso de destronar al ego de su posición de tirano absoluto y reinstaurarlo en su lugar legítimo, el de un primer ministro, un consejero leal y valioso del verdadero monarca de la psique, el sí mismo, o el self. El sí mismo es el concepto más profundo y quizás más místico de la psicología de Jung. Es el arquetipo de la totalidad, el centro ordenador de toda la personalidad, que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Es nuestra conexión con lo trascendente, con el patrón más profundo de nuestro ser. Si el ego es la ola, el sí mismo es el océano entero. Llegar a experimentar el sí mismo no es un acto de la voluntad del ego. De hecho, el ego no puede forzarlo. Es más bien un acto de rendición, de soltar. Es dejar ir la necesidad compulsiva de controlar cada resultado, de planificar cada detalle, de entenderlo todo con la mente racional. Es aprender a escuchar la voz silenciosa de la intuición, esa que susurra en momentos de calma. Es aprender a prestar atención al lenguaje simbólico de los sueños, que son como cartas que el sí mismo nos envía cada noche desde las profundidades. Es reconocer las sincronicidades que se manifiestan en nuestra vida. La sincronicidad, ese concepto junguiano tan fascinante, se refiere a esas
coincidencias significativas, eventos en el mundo exterior que no tienen una conexión causal aparente, pero que están unidos por un significado profundo para la persona que los experimenta. Es pensar en un viejo amigo y recibir su llamada minutos después. Es tener una pregunta que te atormenta y que un libro se caiga de una estantería, abriéndose justo en la página que contiene la respuesta. No es magia. Es el sí mismo comunicándose, mostrándonos que estamos conectados con el universo de una manera que la lógica no puede explicar. Cuando el sí mismo se convierte en el centro de tu vida, experimentas una profunda y estable sensación de propósito y significado. Ya no buscas tu valor en el éxito externo, en la cuenta bancaria, en el estatus social o en la admiración de los demás. Tu valor reside en esta conexión inquebrantable con tu totalidad interior. Te sientes como una parte única y esencial en el gran tapiz del cosmos. Esto te vuelve inalcanzable de la manera más profunda posible. Te vuelves inalcanzable para el nihilismo, para el sinsentido y la desesperación existencial que plagan nuestra era. Incluso en medio de las dificultades, el dolor y los inevitables desafíos de la vida, posees un ancla interior, una brújula de oro que siempre apunta hacia tu norte verdadero. Ya no eres una hoja a merced de los vientos del destino o de la opinión pública, sino un árbol milenario con raíces profundas que se nutren de las aguas eternas del inconsciente colectivo. Tu presencia en el mundo adquiere una nueva cualidad, una gravitas. Irradias una calma y una seguridad que no provienen de la arrogancia del ego, sino de la serena certeza del sí mismo. Las personas se sienten atraídas por esta autenticidad, por esta solidez, no porque busques su atención, sino precisamente porque has trascendido la necesidad de ella. Te has convertido por fin en tu propia fuente de luz. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto en la vida real? ¿Cómo se ve, se siente y se actúa en el día a día desde este lugar de inalcanzabilidad junguiana? Es un cambio de paradigma que se manifiesta en comportamientos muy concretos. Primero, dejas de sentir la necesidad de dar explicaciones innecesarias por tus decisiones de vida. Comprendes en tus huesos que tu camino es tuyo y solo tuyo, y no necesitas la aprobación, ni siquiera la comprensión, de todos los que te rodean. Te mueves con una convicción silenciosa, una certeza interior que no requiere de justificación externa. Si decides cambiar de carrera a los 40, mudarte a otro país, o terminar una relación que parece perfecta desde fuera, ya no te desgastas en un esfuerzo inútil por convencer a los demás de la validez de tu elección. Agradeces su preocupación, pero sigues tu camino, guiado por tu brújula interior. Segundo, te vuelves ferozmente selectivo con tu energía. Reconoces que tu tiempo y tu atención son tus recursos más sagrados y finitos. Dejas de invertirlos en dramas innecesarios, en conversaciones superficiales que te drenan, en relaciones tóxicas que se basan en la queja y la negatividad, o en actividades que, aunque socialmente aceptadas, no nutren tu alma. Aprendes el arte sagrado de decir no, sin culpa y sin excusas. Estableces límites claros y saludables, no como muros para mantener a la gente fuera, sino como las vallas de un jardín para proteger lo que es valioso dentro. Tu círculo social puede que se reduzca, pero la calidad, la profundidad y la autenticidad de tus conexiones se multiplican exponencialmente. Tercero, abrazas la soledad como un espacio sagrado de recarga y revelación. Dejas de temer el estar solo, porque entiendes la diferencia fundamental entre soledad y desolación. La soledad se convierte en un acto deliberado, en una cita contigo mismo donde puedes dialogar con tu alma, escuchar tu intuición y procesar el mundo. Es el tiempo que dedicas a la introspección, a la creatividad, a simplemente ser, sin la necesidad de hacer o de impresionar. Ya no buscas la compañía de otros para huir de ti mismo, sino que buscas la soledad para encontrarte, y luego buscas la compañía para compartir la riqueza que has descubierto en tu interior. Cuarto, tu sentido del valor propio
se vuelve innegociable y endógeno. Deja de depender de factores externos y volátiles como tu trabajo, tu apariencia física, tus posesiones o la opinión de los demás. Tu autoestima se ancla en el conocimiento profundo y la aceptación de tu propia totalidad, con tus luces y tus sombras integradas. Esta seguridad interior te hace inmune a los intentos sutiles o directos de manipulación o devaluación. Cuando sabes quién eres en tu totalidad, nadie puede usar tus imperfecciones en tu contra, porque tú ya las has abrazado. Tu valor es intrínseco, no un producto que fluctúa en el mercado de la opinión social. Quinto, comienzas a vivir una vida con un propósito que emana de dentro hacia afuera. Tu vida deja de ser una serie de reacciones a las circunstancias externas y se convierte en una expresión proactiva de tu verdad interior. Tus acciones, grandes y pequeñas, desde tu elección de trabajo hasta la forma en que tratas al cajero del supermercado, se alinean con tus valores más profundos. Sientes que estás contribuyendo con algo único al mundo, no necesariamente a través de grandes hazañas, sino simplemente siendo la versión más auténtica de ti mismo. Este es el antídoto definitivo contra la angustia y el vacío existencial. Y sexto, te conectas con el misterio. Al trascender la tiranía del ego racional, abres la puerta a una dimensión más amplia de la realidad. Desarrollas una profunda confianza en el proceso de la vida, incluso cuando no lo entiendes. Aceptas que no todo puede ser planificado, controlado o explicado por la lógica. Te sientes cómodo en la incertidumbre y en el no saber, lo que te permite vivir con un sentido de asombro, de curiosidad y de reverencia ante los infinitos misterios del universo y de tu propia psique. El viaje para volverse inalcanzable, este arduo y sublime camino de individuación que nos legó Carl Jung, es la aventura más importante que cualquier ser humano puede emprender. Es el verdadero llamado del héroe. No es un camino fácil. Requiere coraje para enfrentar lo que nos asusta, una honestidad implacable para dejar de mentirnos a nosotros mismos, y una profunda autocompasión para perdonarnos por no ser perfectos. Comienza con el reconocimiento del dolor de sentirse perdido, invisible, fragmentado, anhelando una validación externa que nunca llena el vacío interior. Nos impulsa a un descenso heroico a nuestras propias sombras, a confrontar nuestros demonios personales y a reclamar el poder y la vitalidad que hemos mantenido reprimidos. Nos lleva a celebrar un matrimonio sagrado con nuestras energías internas, el anima y el animus, volviéndonos psicológicamente completos y soberanos. Y finalmente, este camino nos conduce a la entronización de nuestro verdadero centro, el sí mismo, donde encontramos un propósito y un significado que trascienden las vicisitudes de la vida cotidiana. Y aquí, al final de esta exploración, reside la paradoja final y más hermosa de todas. En el preciso instante en que dejas de buscar desesperadamente la aprobación y la conexión en el mundo exterior, en el momento en que te vuelves verdaderamente inalcanzable para las demandas neuróticas, las manipulaciones y los juicios superficiales del mundo, es precisamente cuando te vuelves más capaz que nunca de una conexión auténtica, profunda y transformadora con los demás. Al volverte inalcanzable, no te aíslas del mundo en una torre de marfil. Al contrario, te conectas con él de una manera más real, más limpia, más significativa. Te conectas desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Dejas de ser un mendigo emocional y te conviertes en un emperador de tu propio reino interior, dispuesto a compartir sus riquezas. Te conviertes en un faro, firme y luminoso, no en un barco a la deriva que es arrastrado por cualquier corriente. Y tu luz, la luz tranquila y segura de tu ser individuado sin que te lo propongas, ilumina el camino para otros que todavía están perdidos en la oscuridad. Así que te pregunto una vez más, ahora que hemos recorrido este mapa, ¿estás listo para embarcarte en esta expedición hacia ti mismo? ¿Tienes esa curiosidad insaciable para explorar las intrincadas redes de tu propio comportamiento? ¿Te preocupa tu salud mental lo suficiente como para emprender el trabajo más importante de tu vida?
Si es así, recuerda esta verdad fundamental que es el corazón de Crónicas de la Psique. La mente guarda secretos que, una vez revelados, cambian para siempre la forma en que vemos el mundo. El camino para volverse inalcanzable no es un camino de arrogancia, sino el camino de regreso a casa, a tu verdadero, completo y auténtico ser. Y es el único viaje que, al final de todo, realmente importa.